tal amigos? Bienvenidos a SK Vivero. Lo que vamos a conversar el día de hoy es una clásica pregunta que me suelen realizar cuando compran algunas cosas respecto al arándano, de saber cuánto es el tiempo que se demora en comenzar a producir una planta o cuánto tiempo tiene que estar en el vivero, etcétera, etcétera, etcétera. Las diversas etapas que tienen el cultivo del arándano vistas desde un pequeño y mediano productor. Así que sin más que decir, vamos a comenzar con la pizarra para tratar de resumir lo mejor que podamos. Muy bien, ahora yo he tratado de dividir esta parte en 4 etapas para hacerlo de la manera más sencilla: propagación, aclimatación, vivero y fundo. ¿Ok? A ver, la primera parte, que lo que corresponde a la propagación, estoy hablando de todo lo que tiene que ver, o ya sea propagación por esquejes o estacas, o a nivel de cultivo in vitro. En nuestro caso, para hacerlo de muy resumidas cuentas, vamos a tomar en cuenta como si fuese cultivo in vitro. ¿Ok? Lo normal, lo que se suele trabajar es entre 2 o 3 meses en cultivo in vitro. Es decir, vamos a ponerle 3 meses con todo el tema del trámite, todo lo que tiene que ver con el traslado, etcétera, etcétera. ¿A qué me refiero? Desde que yo cojo un esqueje, una microestaca, desde la planta madre, hasta que este explante se encuentra listo para ser pasado a aclimatación, pasan 3 meses. Ese es el tiempo promedio, ojo, promedio que se suele uno demorar en todo el proceso. Y estoy incluyendo desde que, realizo la poda hasta que tengo la planta ya lista, prácticamente, por mencionar un ejemplo. Voy a tomar uno acá. Por ejemplo, estos son frascos ya listos ya como para comenzar el proceso de aclimatación. En esta etapa, en la de aclimatación, estamos hablando de que se suele demorar 2 meses. Es el tiempo que nosotros consideramos adecuado para este proceso, y en el que ustedes habrán visto ya en otro video de esta lista de reproducción, que tiene que ver todo con el arándano. Nos basamos y trabajamos normalmente ya sea en clamshell, microtúneles, las personas que tienen la posibilidad, etcétera, etcétera. Sea cual sea el método, estamos teniendo en cuenta 2 meses de aclimatación. Ok, quiere decir, hasta aquí con lo que vamos trabajando. Si yo, por ejemplo, compro este mes, compro mis plantas ya in vitro listas como para empezar el proceso de aclimatación. Estamos agosto, septiembre, prácticamente inicios de octubre, ya debería de tener las plantas listas para pasar a la siguiente etapa. Tal vez una de las etapas un poco más complicadas, que vendría a ser el vivero. Aquí va a depender mucho de cómo es que lo trabajen. ¿Por qué? Hay algunas personas que lo trabajan en bolsas de medio litro, hay otras personas que les gusta trabajar en bolsas de al litro, etcétera, etcétera, etcétera. Esta parte ya va a depender mucho de su ingeniero de campo, en el caso de los dueños, o de aquellas personas que toman las decisiones normalmente en el fondo o dentro de lo que es la agricultura en el negocio. Medio litro, una bolsa de medio litro, una bolsa de 1 litro. Normalmente, para que tengas ya una planta lista para pasar, estamos hablando entre 2 a 3 meses más. Puede variar un poco ese tiempo. Ojo, estos números ya son un poco más flexibles, porque va a depender mucho, en realidad, de qué decisiones tome el ingeniero de campo. ¿A qué me refiero? Puede ser una bolsa de medio litro, pero desea que se desarrolle toda la cabellera radicular en toda esa bolsa de medio litro. Estamos hablando de que puede demorar 2, 3 meses posiblemente, ¿no? Y lo mismo en el caso de 1 litro, 3 meses, hasta 4. Es bien difícil que lleguen a esa cantidad, pero tomémoslo como un ejemplo para ahora, ¿no? Ok, una vez que ya cumplido esta etapa de vivero, ojo, ya la planta se encuentra lista para pasar a fundo o a campo definitivo, en bolsas que suelen ser, y aquí viene un dato bastante interesante, el cual me acabo de poco a poco enterar, es que lo normal es que antes empezaban con bolsas de 80 litros. Sin embargo, al día de hoy, que estamos agosto del 2020, ya están trabajando con bolsas de 30, de 40 litros, prácticamente la mitad de lo que ustedes tienen acá. Pero, un poco volviéndonos al tema, estamos hablando de que 2 o 3 meses después, ya esta planta, que estaba en bolsa de medio litro, de 1 litro, pasa a estar en una bolsa grande en campo definitivo. En resumen, para tenerlo muy en cuenta, ¿cuánto me demoro en producir una planta de arándano? Ok, en esta parte de fondo hay otro manejo. Ya hay un tema de trabajo de que si decides comenzar a cosechar en la primera floración, en la segunda o en la tercera, ¿no?
Ya en el caso del primer año, tú simplemente acá realizas poda y comienzas a trabajar a partir de la segunda el tema de tu floración y tu fructificación. Ok, esta parte lo voy a dejar para otro video en la cual vamos a explicar algunas opciones y por qué es que algunas personas prefieren trabajar desde el primer año, otras del segundo, otras del tercero. Pero les sirve como base para que todo esto se complemente. ¿Ya? Eso lo vamos a hablar en otro video con más calma. Muy bien, resumiendo nuevamente. Cuando es propagación, estamos hablando entre 2-3 meses. ¿Ok? Tengo 3 meses en propagación. Luego en la aclimatación tengo 2 meses. ¿Ok? 2 meses. Pasamos a vivero, vamos a dejarlo en 3 meses. Escojamos una bolsa de 1 litro, el ingeniero de campo es un trome y puede hacer crecer bien rápido la planta, no hay problema, 3 meses. ¿Ok? Quiere decir que desde que yo propago, digamos, comienzo con la planta madre, en este caso 3 más 2 más 3, 8 meses. 8 meses como para que recién la planta pase a fondo. ¿Ok? Ahora, de aquí, ya como les mencioné, va a depender mucho de las decisiones que tomen, si lo van a realizar el primero, segundo, tercer año. Pero 8 meses, como para que puedan comenzar a trabajar y en sí ya tener el campo, o las plantas mejor dicho, en el campo, en el fondo. Ahora, normalmente cuando ya tú, o cuando la mayoría de personas compran las plantas, simplemente las compra así en estas etapas. Por ejemplo, ¿no? Ya in vitro, listas como para comenzar el proceso de aclimatación. Estamos ahorrando 3 meses. Quiere decir que 2 más 3, en 5 meses ya tienes plantas listas prácticamente para pasar a fondo. Estamos agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En enero del próximo año yo podría tener ya plantas listas para comenzar a producir en septiembre, en agosto, en julio del próximo año. ¿Ok? Eso es, en muy resumidas cuentas, los tiempos que estamos manejando en cuanto al cultivo del arándano. ¿Ya? No se puede, digamos, por ejemplo, porque también pasa esto. Algunas personas me dicen, pero ingeniero, puedo tener las plantas en menos tiempo que 2 meses de aclimatación. Las puedes tener en menor tiempo, pero también algo que hay que tener muy en claro. Estas plantas que vamos a poner en un fondo en algún momento son plantas que van a estar entre 5 a 10 años en campo y por lo tanto tienen que ir bien alimentadas, bien cuadradas desde el inicio, desde el proceso de aclimatación, el proceso de vivero y ya luego en fondo hasta la primera producción que tuviese. Otro tema que me consultan bastante, ¿ya? Y que tiene que ver un poco con el manejo de las plantas in vitro, me preguntan bastante esto, y el cual yo no estoy muy de acuerdo en lo personal, pero se lo voy a comentar. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, estas plantas de acá tienen una altura, vamos a ponerle 5 centímetros, ¿ok? De alto, 5 centímetros. ¿Qué quiere decir? Yo tengo las plantas listas acá, en esta etapa, para pasar a aclimatación. Una planta de 5 centímetros. Esta planta de 5 centímetros, algunas personas la suelen dividir en la mitad, ¿ok? 2.5 centímetros. Quiere decir que en 2 meses debo de tener plantas listas aclimatadas. Es cierto. Pero a pesar de ello, no estamos hablando de una planta que ha sido fuerte, que ha sido cultivada de manera normal. Al haberla partido, lo que has hecho también es cortar la mitad de reservas que tiene ese brote para poder desarrollarse. Y estamos hablando de que en vivero, para que llegue al tamaño normal, que vaya a pasar a fondo, podemos estar hablando de que puede demorar 1 o 2 meses más de lo normal, de lo que se considera en esa etapa. ¿Ya? Esta es una observación muy sencilla que muchas personas dicen, pero ingeniero, sus plantas son bien altas, ¿puedo partirlas? Pueden hacerlo, sí, pero si no tienes un máster en la parte de fertilización y del manejo aquí en el vivero, te sugiero que no lo realices, porque de una u otra manera lo que vas a hacer es acortar, o mejor dicho, demorarte más en llegar a este proceso de fondo, el cual es muy importante por toda la inversión que vas a hacer. Ya en otro video conversamos de cuánto es que se invierte, cuáles son los parámetros para tener en cuenta en cuanto a inversión. Muy bien, espero que esta explicación les haya quedado bastante clara. Si no es así, ok, tienen la casilla de comentarios para realizar las preguntas. Constantemente estoy chequeando esa información. Asimismo, el WhatsApp también está apareciendo en pantalla o en la parte de abajo de la descripción del video.
Y bueno, hasta aquí los dejo, no sin antes de invitarlos también a que chequen otros videos ahí hemos hablado de variedades, costos, sustrato, se vienen algunos en cuanto a fertilización, plaga, hoy día hemos hablado de los tiempos, vamos a dedicar otro video exclusivamente a lo del cultivo, a las etapas del cultivo que hay en el cultivo del arándano. Así que bueno, los dejo y nos estaríamos viendo hasta una nueva oportunidad.